Bueno, pues les damos la bienvenida una vez más a este ciclo de diálogos críticos por la interculturalidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, voy a presentar a Marco Yol, quien nos acompaña en esta ocasión, en esta conversación sobre arte antirracismo desde la estética. Marco Yol estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y formación en estudios visuales en la Facultad de Bellas Artes de Stan Cars de la Universidad Politécnica de Valencia. Obtuvo la beca de Fundación Jumex Arte Contemporáneo y el apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo en 2023. Su trabajo artístico cuestiona las dinámicas del arte y su historia a partir de prácticas antirracistas y decoloniales. Coyol crea imágenes que develan las interconexiones de raza, clase, género, sexo, etnia y sexualidad a partir de experiencias y vivencias personales y comunitarias, asimismo de la revisión historiográfica en la historia del arte hacia las disidencias racializadas, posibilitando un imaginario en donde la subversión, las consignas, la barrialidad, la ruralidad, la cotidianidad, la celebración, la protesta, lo comunal y la confrontación desde la agencia política de las condenadas del mundo. Como diría Franz Fanon, que retrata con ejes principales para construir su imaginario y la revitalización de una memoria colectiva que aparentemente a la historia de la colonización de los pueblos de Anáhuac y Tahuantinsuyo. Bueno, su trabajo se ha presentado en el Museo de Arte Moderno, en el Consulado de México en Miami, en Cultures of Anti-Racism en Latinoamérica, en Manchester, en el Museo de la Ciudad de México, en el Senado de la República, en la Galería José María Velasco, en el Centro de la Imagen, en la Galería Space, en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Cineteca Nacional, entre otras. Fundó la Red de Vinculación Creativas Muéganes, plataforma física y digital dedicada a la colaboración, investigación, experimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales enfocados a la teoría queer, transfeminismo, seropositividad y colectivos LGBTIQ+. También es creador de Mala, Museo de Arte Latinoamericano Antirracista. Pues muchísimas gracias, un aplauso para Mar. Y pues bueno, le voy a ceder la palabra. Hola, muy buenos días. Disculpen la demora, venía caminando. Y estoy muy agradecido de estar aquí compartiendo el día de hoy con todas ustedes. Espero que estén bien, espero que su corazón se encuentre muy bien. Y como dice Mai, bueno, yo soy Marco Yol, yo soy de una comunidad rural, de un pueblo muy lejano que se llama Teoloyucan, en el Estado de México. Mi apellido es de ascendencia náhuatl y vivo con VIH desde hace tiempo y hago prácticas comunitarias. Si digo esto es porque muchos de los proyectos que les voy a presentar, voy a hablar muy poquito de mi trabajo personal y porque creo que las imágenes no cambian totalmente al mundo, ayudan a problematizar las narrativas o las visualidades en las que nos encontramos en este contexto. Y por eso es que desde hace años fundé una red de vinculación creativa que se llama Mueganex, que después cambió hacia Mala, que es el Museo Latinoamericano, bueno, Latinoamericano en realidad, de arte antirracista. Pero bueno, antes de empezar me gustaría que hiciéramos como una pequeña dinámica en la que participáramos todas, todos y todes. Entonces, para empezar, me gustaría como que todas nos paráramos o quien guste participar. Esta es una dinámica que es como un juramento, que es un juramento pensado en los días cívicos cuando todas íbamos en la primaria, en los que nos hacían jurar honores a la bandera, pero cambiándole un poquito, que son como consignas que yo durante este tiempo he ido cuestionándome y jurándome o tratando de cambiar o fracturar, y también está basado en un poema de una poetisa puertorriqueña que se llama Yolanda Arroyo y se llama Mi Juramento. Entonces yo voy a ir narrando cosas y me gustaría que ustedes me ayudarían repitiendo. Va a haber ciertos cambios, pero yo les voy a ir avisando, ¿vale? Para empezar, me gustaría que todas, todos y todas nos pusiéramos la mano en nuestro corazón, que inhaláramos y exhaláramos. Otra vez, inhalar, exhalar. Otra vez, la última, inhalar, exhalar. Y bueno, se llama nuestro juramento. Juro solemnemente abandonar toda aquella práctica que perpetúe el machismo, el clasismo, el racismo, la homo-lesbi-transfobia
Iniscli, Inyolot. Juro solemnemente ponerle atención a mi cuerpo, Tonacayot, alimentarla, escucharla, sanarla, tocarla, excitarla. Juro solemnemente no volverme a callar, Topili, cuando alguien quiere herirme, cuando alguien trata de ridiculizarme, hacer uso de mi propia voz y fracturar el silencio de la violencia colonial. Juro solemnemente que si un día tratan de secuestrarme, de violarme, atacarme, golpearme, gritaré tan fuerte, pero tan fuerte, hasta que mis gritos sean de justicia, hasta que mis hermanas asesinadas tengan la suya, y juntas podamos seguir gritando hasta que un día la violencia sistemática y estructural ya no sea posible. Mashi, Ignoclamati, Noyolo. Juro solemnemente sanar las heridas por este sistema racista, esclavista, carcelario, y cada vez que me vuelvan a decir, yo voy a repetir estas porque son las palabras que a mí me han repetido durante mucho tiempo, durante varios periodos de mi vida, pero me gustaría que cada quien, cada uno, cada una, repitiera aquellas palabras que tenga en su imaginario, que le han dolido, que le han penetrado en su cuerpo. Bueno, aquí voy a empezar. Puto, maricón, afeminado, prieto, gordo, chaparro, vestida, sidosa. ¿Ahora ustedes? Pueden repetir las que yo. La que quieran, alguien, lo que sea. Claro, claro, claro. Claro. Bueno, sanaré y bañaré a mi cuerpo con apapachos de ternura, dignidad y memoria, y expulsaré ese veneno que se incrusta en este cuerpo prieto. Y palnemoa. Juro solemnemente buscar la forma de realizar estrategias para romper este pacto colonial que nos sigue envenenando a ciertos cuerpos. Y por último, no, bueno, juro solemnemente celebrar y celebrarnos, amar y armarnos con ternura y digna rabia. A todas nosotras, las afeminadas, las travestis, las personas no binarias, las personas trans, las marimachas, las mushes, las lesbianas, las prietas, las negras, las indias y todo ese abanico de disidencias pero tan bellas. Y ahora sí, para terminar me gustaría que alguien de ustedes, quien quiera, se atreviera o compartiera con nosotros un juramento que quiera decir, que haya sentido, que se quiere como jurar, se quiere prometer ya no volver a hacer o hacer, no sé. ¿Alguien quiere? Yo juro solemnemente abrazarme, admirarme, apapacharme a través de la
Claro, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien? Sí, no pasa nada, no los vamos a calificar, no. Sí. Pero lo podemos repetir todas. Juro solemnemente. Las. Honrar la memoria de mis ancestras, expulsadas de las grandes narrativas y orgullosas del ser de la periferia. Muchas gracias. ¿Alguien más? La última. Última. Lo que sé. Tú, Mari. A ver. Pues, y yo Juro solemnemente romper ese pacto colonial que se ha insertado en las universidades que se ha aceptado en las universidades. Qué fuerte. y promover desde mi trabajo Y promover desde mi trabajo una reflexión o muchas reflexiones para que colectivamente podamos transformar nuestras realidades. Y nada, pues muchísimas gracias a todas, todos y todos. Y bueno, ahora sí, ¿cómo cuánto tiempo tenemos? ¿Como media hora, 20 minutos? Va. Súper, va. Entonces me voy a ir un poquito rápido. Estas son un poco de las visualidades que yo hago. En realidad, esta habla mucho como de los uniformes, del contexto de la ruralidad en Teoloyucan, lo del Pink Parental en ese momento, ¿no? Pero bueno, voy a ir pasando porque no me voy a enfocar mucho como en mi individualidad, sino en las prácticas comunitarias. Ahí estoy. A ver. No, bebé, si quieres yo. Muchas gracias. Bueno, esta se llama Latinoamérica, que en realidad narra un poquito como esas narrativas que nos han contado en Latinoamérica. Como todos ustedes, Latinoamérica es un concepto colonial que viene desde hace mucho tiempo y está arraigado mucho desde la historia, las narrativas, las visualidades y se incrusta en tanto la identidad. Entonces a mí me gustó en ese momento para esta imagen colaborar con una amiga en el cual hablaba como de esa parte de la historia, ¿no? Por eso también tiene como estas zapatillas de cemento que era como esta reivindicación del cuerpo, de que se está construyendo, pero a la vez como hablar de la feminidad o hablar de las narrativas de la disidencia, portando como esta bandera en un campo de amapolas. Pero eso es muy rápido. Y bueno, este es un autorretrato de mi infancia, en cómo yo me percibía, en el que hago como hago como una visita y también hago como una intervención a mi archivo en cómo yo me percibía en esos momentos, ¿no? Y que también tiene que ver con como los gallos, la ruralidad, el machismo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esta es una que se hizo hace 2 años, que hace tiempo se hizo el Octubre Prieto Marrón. Empezó en Argentina con Identidad Marrón, entonces después hubo una colaboración entre varias colectivas antirracistas, entre ellas Politologías y Juventudes Afroamericanas. Bueno, que se hizo la primera marcha antirracista LGBT en el que queríamos hablar un poco como de este abanico o de las disidencias racializadas o cuestionar esas identidades, ¿no? Entonces ese era como el cartel y salió como la imagen, ¿no? Y bueno, hasta aquí es un poco como que para que conozcan o les quería compartir un poquito de las visualidades que yo hago y después me voy a ir a Mala, ¿no? Mala es un proyecto que surgió en el 2019 que tiene que ver en el 2016 el contexto era totalmente distinto y hablar de disidencias o de racialidad era muy distinto a como ahora tenemos esta oportunidad de hablarlo, ¿no? Entonces, pues Mala surgió de esa falta de espacios o simplemente como juntarnos varias colectivas para tratar de narrar nuestras vivencias y nuestras propias experiencias. En realidad, Mala tiene dos nombres, ¿no? Podría decir que es el tonal y el nahual, ¿no? El tonal es el Mala y el nahual es Xochipapalocan, que en realidad Xochipapalocan se llama el lugar donde hay mariposas floridas. Obviamente es una metáfora, a mí me sirve mucho, yo no soy un nahuablante, pero estudio la lengua, entonces mucho de la palabra me ayuda al entendimiento para yo poder traducirlo o transformarlo o tratar de
¿cómo se dice? Conectar estas dos, pues sí, estas vertientes que también narran un poco de mi historia, ¿no? Ese es un poco como del glifo, Chipapaloca, que es Xochitl es flor, Papaloca es mariposa y colugar, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos de Mala es la recuperación, porque hacemos una recuperación de nuestros propios conocimientos. Este quiere decir que muchos de los talleres que damos, o muchas de las exposiciones, o muchas de las narrativas que tratamos de forjar, tienen que ver con investigaciones de las personas que participamos, o nosotras mismas nos damos a la tarea de buscar y compartir, ¿no? También es una recuperación de nuestros rostros y nuestros corazones, que es un poco lo que decía yo en el juramento, que es en Ilishkin, Yolot, que es un difracismo. Mucho en la palabra náhuatl se habla mucho de esos difracismos, que estas dos palabras tienen un significado que se complementan, ¿no? Entonces habla más como de la personalidad o de lo que uno se va construyendo a sí misma durante pues, durante el vivir, por ejemplo, durante varias etapas o desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Que es mucho de lo que pasa con las disidencias sexuales. Como hay nula información, no hay un acercamiento, un entendimiento acerca de nuestras vivencias y experiencias, esto lo estoy hablando de hace años, ¿no? Ahorita ya hay un poco más de información o retroalimentación, pero nosotras mismas nos construimos nuestro rostro y nuestro corazón. Y bueno, también es un proyecto con una memoria, una tonaltía, que en realidad tonaltía es solarización en agua, ¿no? Entonces habla de un antes y un después de la colonización, o sea, aceptar ese hecho de que todas fuimos educadas en un contexto racista, ¿no? Tenemos ciertas prácticas que contribuyen a esta narrativa, ¿no? También es una recapitulación de nuestras experiencias y vivencias. Esto quiere decir que hablamos de nuestros propios dolores, las formas que nos sanan, de nuestros propios referentes, de lo que queremos hacer, nuestro proyecto político, etc., ¿no? Ahorita les estoy hablando un poco de los puntos, pero poco a poco les voy mostrando como los proyectos, ¿no? Bueno, también es un proyecto de desenganche de las lógicas heterocentradas, esencialistas, colonialistas y de opresión, ¿no? De clase, raza, etnia, sexualidad, etc. También es un proyecto de desenganche de estudios de la antropología de la dominación. Esto es aparte de el feminismo decolonial de Ochi Coriel, ¿no? Viene de ahí. También es un proyecto restaurativo porque no sana y repara la deuda histórica. Nosotras mismas hablamos de nuestros propios sanaciones o nuestras propias reparaciones, pero esto no quiere decir que nosotras, o yo en específico, cuando genero proyectos, no estamos sanando la deuda que las instituciones o los mismos museos tienen con nosotras mismas. Nosotras mismas simplemente nos estamos sosteniendo. Y bueno, también es un proyecto de cuestionamiento crítico, no solamente a la historia del arte autocentrado, sino también pues sí, a la historia de las disidencias sexuales que se narra también como desde Nueva York, desde Europa, de los estudios de género, lésbico, gay, etc., ¿no? Como que tratamos como de hablar y incruzarlo como con las etnias, la ruralidad, la barrialidad, etc., ¿no? Y bueno, también es un proyecto de florecimiento, que es una revitalización de una memoria colectiva que lleva más de 500 años resistiendo, un interés en el cuidado y cultivo de nuestras vidas, que es como lo más importante, ¿no? Es también un florecimiento porque somos también somos personas con un agenciamiento político o capaces de crear cultura y capaces de compartir nuestros procesos creativos, porque muchas veces las narrativas o la historia del arte, o al menos cuando yo estudié en la pedagogía, no existía como esta educación que hablara desde las disidencias sexuales y más desde la racialización. Era como nulo. Actualmente desconozco si en las escuelas ya se está empezando a compartir este tipo de conocimientos, me alegraría muchísimo, pero justamente es una deuda que se debe, ¿no? Al menos es una de las deudas de las carencias o en ese momento de la información que no llegaba yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Y buscando en internet, así era muy poquito. Pero bueno, también es un proyecto comunal, porque hacemos comunidad a partir de las prácticas comunitarias. Hay arte con intención, esto quiere decir que tenemos objetivos específicos para realizar cualquier proyecto, ¿no? Es un proyecto dialógico, esto quiere decir que hay intercambio entre pares, ¿no? Es un proyecto, bueno, de teomanía. Teomanía, en náhuatl significa contemplar, o echarse como a lo divino en realidad, ¿no? Entonces es un proyecto de descanso y disfrute en el que, por ejemplo, hay ciertas actividades en las que solamente estamos disfrutando, hay baile, hay compartir comida, hay kermés, o sea, como que hay sonidero, hay estas prácticas en las que nos permiten otro tipo de intercambio, ¿no? Y bueno, algo también muy importante, y yo trato siempre de mencionarlo, está bien así, ¿verdad? Porque creo que con el micrófono se escucha muchísimo. Ok. Y bueno, es el hijillot. El hijillot
es una palabra que también viene del náhuatl, pero significa el aliento vital. El aliento vital es más como esa cualidad en la que todas o todos o todes vivimos, por la que nos hacen vivir ese aliento que respiramos diariamente, pero no solamente como los humanos, sino en realidad cualquier ser vivo, ¿no? Dicen en las teorías de género, y yo recuerdo Preciado que decía que el culo era lo que nos unía, y yo le digo, no, el culo no, es el hijillo, porque es el aliento vital en el que a todas y todos los seres mismos nos conectan en uno, ¿no? Que eso tiene que ver más como con pues sí, la cosmogonía del pensamiento náhuatl, ¿no? Y bueno, mala se divide en teomanía, que es lo que decía como echarse a lo divino, que son acciones y momentos de convivencia, los conversatorios, las entrevistas, residencias artísticas, exposiciones y muestras colectivas y los laboratorios creativos. Les voy enseñando como puntos de cada uno, no me voy a detener mucho en todos porque si no, no voy a acabar. Y bueno, este es un conversatorio que inició en el 2016 a través de Mueganex, la red de vinculación creativa de que ya dejé de hacerlo, que se llamaba Los machos no nacen, se hacen experiencias y cuerpos rebeldes. Tuvo más de 11 emisiones. Empezamos en el Centro Cultural Borde, fuimos a la Gozadera, después en Espacios Abiertos, nos pasamos al Centro Cultural de España, pero era un momento distinto, ¿no? En el que simplemente necesitábamos ese sentido de convivencia o ese lugar de encuentro para hablar con nuestras hermanas, nuestras hermanes y compartir nuestras propias prácticas comunitarias o nuestros procesos creativos, ¿no? Entonces este es como un ejemplo de lo que ha pasado en Los machos no nacen, se hacen, ¿no? Que era como un encuentro como muy parecido al pechacucho en el que hay como 15 minutos y cada uno narra o relata o comparte lo que sea, ¿no? La danza, la poesía, micrófono abierto, cine, teatro, baile, activismo, ciencia, ¿no? Y bueno, eso es después también nos pasamos por la pandemia, tuvimos que hacerlo digital y ¿no? Bueno, el registro de las emisiones estaba en www.mueganex.com. Ahorita se me tiró la página, pero estoy en estos meses tratando de recuperarla y ahí voy, ¿no? Y bueno, otro de los proyectos que son las entrevistas es Bichotes. Bichotes lo hice en colaboración con Luis Matos y Saúl de León hace como 4 años, o 3, no me acuerdo, entre 3 y 4 años. Bueno, fue cuando salió la canción del Karol G de Bichotas. Entonces para nosotras era como muy divertido apropiarnos de esa palabra que hablaba mucho como del empoderamiento femenino y para nosotros hablar de la diversidad y hablar del salir y pronunciar tu diagnóstico como persona viviendo con VIH era muy fuerte porque era decir como está bien, ¿no? O también como decir sí vivo con VIH y qué, ¿no? Entonces somos bichotas en ese sentido de aquí estamos y vivimos y estamos contando y narrando nuestras propias historias. Pero bueno, fue un programa público que estuvo, bueno, fue a través de colectivos culturales comunitarios, seguramente muchos de ustedes con ese proyecto, estuvimos ahí participando, hicimos un podcast que todavía pueden revisarlo en Spotify, que la verdad tenía una entrada muy bonita y unos gráficos lindos que no los traje porque el PDF no me dejó guardar pues, el movimiento. Pero bueno, ahí estoy con Saúl y Luis. Y esa playera donde tengo VIH también era una acción colectiva en la que se le regalaron a muchas personas y andar con el espacio público pues es confrontativo porque alguien que tenga aquí tengo VIH hay mucho estigma, ¿no? En el que por eso nosotras queríamos fracturar ese silencio de decir como terminar o tratar de contribuir a que el estigma disminuyera un poquillo, ¿no? Y bueno, esto es como la imagen de Bichotes. Tuvimos varios bloques. El bloque 1 fue con Kenia Cuevas, Leonardo Bastida y la Brigada Callejera, ¿no? Que eran activismos y personas acreedoras de justicia. El segundo fue políticas de la memoria del VIH-Sida con Memorias y Archivos Diversas, Solenario y Eugenio Echeverría, que hablaba más enfocado como al arte, la curaduría, el archivo, la memoria, ¿no? El tercero tenía que ver con uso de sustancias, prácticas sexuales y alternas. Y era Axel Autista, Tonatiu y Caicero, ¿no? De Inspira, de de Impact y Tonatiu en ese momento también estaba en Impact, que diga en Inspira. Inspira Cambio Hace, ¿no? Que son asociaciones que hablan de la prevención, ¿no? Y como diálogo en torno al VIH. Y bueno, el cuarto tenía que ver con activismo, cultura y vida,
con diferentes artistas, con Grupo de Choque, con Pájaro Rosa y con Lucas Núñez. El último tenía que ver feminidades seropositivas y acompañamientos con Rosana Linari, con Sidiosa de Argentina y con Betsua del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y bueno, es un poco de la imagen. Y también hicimos varias, no solamente eran como estas acciones, ¿no? Sino tenía que ver como con todo un programa público y con acciones digitales. También hicimos una acción que se llamó Sidactober, que era como era agarrar como este juego de Inktober que pasa en octubre, en el que se publican una serie de palabras y cada una tenía que diario compartir una imagen, un dibujo en torno a esa palabra. Entonces para nosotros era como una forma como de hablar de toda esta jerga seropositiva y cambiar desde lo clínico a lo creativo, lo artístico, para tratar de romper esa fractura en torno al silencio, en torno al VIH y el SIDA. Entonces pues publicamos estas cosas, pero no lo traje y la verdad hicimos colaboraciones muy lindas y salieron cosas fuertes desde el compartir cómo te sentías, el diagnóstico, los pares, ¿no? Todo eso está en el Instagram de Mueganex Mala o en la página de Mueganex. Bueno, el otro punto son los talleres y laboratorios creativos. Este es un proyecto que se llama Riesgo de Contagio, Estrategias Confrontativas para la Insurrección Creativa, que fue apoyado por Museo Jumex. Entonces hablamos de un programa público en el que colaboramos, hicimos talleres, exposiciones, residencias y al final se juntaba con un proyecto que es el Mala, con el PAC, en el que hicimos una posada. Pero ahorita les voy a ir pasando y este es un taller que se llamaba Narrarnos a nosotras mismas, ¿no? Sí. Con Johan Mijail de República Dominicana, en el que cada una pues hablaba de sí misma, ¿no? Cómo es escribir contra sí misma. Y bueno, esto es un poco como de la sinopsis, lo que pasó, el registro, y esto es un poco de los textos. Al final terminó siendo un fanzine. Siempre en los talleres tratamos de que tenga una salida creativa. No, lo importante no es el producto, sino como el proceso y el tratar de narrar y crear nuestros propios archivos o hablar de diversas cosas, ¿no? Entonces cada una se enfocó en lo que le generaba el escribir contra sí misma, ¿no? Sí misma, sí mismo, sí mismo. También los textos siguen ahí, ¿no? El otro taller que colaboramos fue con Shaneri, ella es del Istmo y de Pinotepa, y hicimos un taller que era de telar de cintura, en el que cada uno era enfocado más para personas trans y NBs, en el que ella compartía este saber que se le pasó a través de su abuela, en el que se genera este telar de cintura. El telar de cintura es como lo que yo traigo, entonces ella compartía la importancia de transmitir su saber, su conocimiento, y a la par nos iba guiando para que nosotras narráramos en ese lienzo y tejiéramos nuestra propia historia, ¿no? Entonces era como esta acción colectiva y comunitaria de narrar nuestras vivencias a través de cómo se vive una persona trans o cómo se vive una persona NB o de la disidencia sexual en general, y al final hicimos un convivio en el que se juntaron todos los mantos y se hizo como pues sí, como un día de campo, ¿no? Y cada uno iba contando como su historia. Esa es como una de las fotos de los productos finales, ¿no? Este tuvo tres versiones. Y lo hicimos en colaboración con el Museo de Arte Moderno, a cual a Carlos Segoviano, si nos estás viendo, o si por ahí lo escuchan, o si lo ven, le dicen muchas gracias porque nos ayudó un montón, Carlitos. Y bueno, este taller yo lo hice, pero tenía que ver como con mural y se llamaba Hacer arder la imagen colonial, en el que compartía la historiografía de cómo se ha visto las disidencias sexuales con un enfoque antirracista, pero también desde los códices, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Desde cómo actualmente ya hay estudios de género que hablan como de otras identidades, ¿no? Y bueno, al final se decidió hacer un mural colectivo en el que cada una se enfocaba en algo muy distinto y se preservó el nombre del taller, que decía Hacer arder la imagen colonial, y era un mural movible que servía como individual y colectivo con esta gran frase y se intervino en el espacio público, ¿no? Esa foto al final no me la han pasado y no la tengo aquí en este PDF, pero esos ya son los murales terminados ahí. Otro de los talleres fue Bitácora Bichota, en colaboración con Oscar Sánchez Gómez, en el que hablaba acerca de vivir tu diagnóstico, ¿no? Entonces era como una bitácora o fotográfica en el que diariamente se tomaban fotos y se hablaba, ¿no? Fue un taller fuerte y también lo hicimos en colaboración con el Museo del Chopo,
Y al final salieron cosas muy lindas, terminó en una exposición que ahorita vamos a hacer una colaboración con la exposición. No sé si han ido al Museo del Chopo, ahorita se llama, está Gran Fury, que habla sobre VIH. Vamos a hacer una colaboración porque no terminamos ese proceso en el que se van a exponer las fotografías resultantes de este taller, que son prácticamente estas, ¿no? Que también está en internet. Es de Carlos Pinto, Leodan Morales, ¿no? O sea, también tenía que ver como con un proceso personal. Antonio Barrientos. Y bueno, otro fue desdibujar el cuerpo con Bruja Prieta y era sesiones de dibujo para hablar de diferentes temáticas, ¿no? Al final, ese fue en el M68, en colaboración con el M68, y al final se hizo como este montaje sencillo para que cada uno expusiera como todo este proceso de las 6 sesiones que tuvimos, ¿no? Y bueno, ese es otro proyecto que hicimos en colaboración con Somos Voces, que se llamó Nuevo Muralismo, en el que se trabajó con 2 artistas, Mario Mucho y Delirium Cándido. Yo lo estuve guiando y al final decidimos intervenir la capilla de Somos Voces, en el que cada uno hablaba de cómo le intervenía el antirracismo a través de la temática que le importara. Por ejemplo, Delishan lo hizo a través de los referentes de la infancia, ¿no? Ella como chique no binaria. Y Mario Mucho lo hizo desde viviendo en esa, ¿no? Cómo es vivir en la periferia, cómo es vivirse preto, ¿no? Como cuestionar y ser un poco críticos con estas identidades y al final, pues, convivir con el espacio, ¿no? Yo lo hice enfocado más hacia un homenaje a a la cocina económica, a las cocineras comunitarias, y eso es un foco como de las 3 ahí, ¿no? A ver. Bueno, nos vamos a otro punto que son exposiciones y muestras colectivas. Bueno, esta es la última exposición que se hizo, que me gusta mucho hacer las exposiciones como con con convocatoria pública y también aprovechando el espacio de realidad virtual que actualmente las nuevas tecnologías tenemos. Entonces encontré una plataforma que se llama CoSpace Edu, que sirve mucho como para educación en línea para niños o jóvenes, pero yo le veía mucha potencia porque para mí era un espacio museográfico en el que podía existir mala y además de lo físico, ¿no? Hemos hecho muy pocas exposiciones físicas por lo mismo de que quien se dedica a la gestión cultural o a la museografía sabe que hacer una expo pues hay recursos, ¿no? Entonces a veces no hay, pero eso no nos limita a nosotras a poder presentar en este espacio virtual nuestras propias consignas, ¿no? Entonces esta exposición se llamaba Entre lo indio, lo negro y lo prieto, que era como cuestionar estas categorías raciales, ¿no? Y bueno, entonces fue una convocatoria pública en la que participaron más de 20 artistas de diferentes partes, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Cuba, ¿no? Y a la par, bueno, este es un poco del modelado que se hizo. En realidad, esta es parte de una investigación que llevaba de otras exposiciones atrás, que habla de las grecas escalonadas que nosotras hemos aprendido que en los espacios que se llaman arqueológicos o en ruinas, siempre encontramos estas grecas, ¿no? En realidad eran anteriormente centros de estudio, de contemplación, y estas grecas simbolizan mucho como la unión y la separación, ¿no? Y siempre es como una constante en todos estos sitios en diferentes partes de lo que entendemos como Latinoamérica. Entonces para mí era lindo volver a aprovechar ese espacio y que ahí existiera nuestras identidades o nuestro arte, ¿no? Entonces, ese es un poco. En realidad, pues, tú la desplazas en el celular, bajas la aplicación o desde tu computadora aquí y podías navegar en el espacio. Y también lo lindo era que cada uno podía intervenir en sus espacios de convivencia o donde habita cotidianamente, ¿no? Es un poco de la greca. Y bueno, y también colaboramos con 5 artistas de diferentes partes. Quilaba de Argentina, Emperatriz de Chile, Shainu de Perú, Mario Muncho y Sabino, que fue el cartel. Y Javier Revueltas también es de México, del Istmo. Y estos ya son más como de las cosas que llegaron, ¿no? De Frida Lee de México, Santimito. Esta fue otra exposición que se llamaba Tu orgullo le falta antirracismo, que es parte de esta investigación que les decía de la greca, pero también tenía que ver con seguir como con esta consigna de cuestionar a la comunidad misma LGBT, ¿no? Entonces, desde el antirracismo. Entonces también fue una convocatoria pública, este fue hace 2 años también. Y ya, no, 2022, así 2 años, ¿no? Y es lo mismo, también llegan cosas súper chidas, ¿no? Flor Nómada, Baby Guasha,
galáctica. Y bueno, esta es otra exposición que se llamaba Cero Más, que hablaba de las visualidades actuales de en torno al VIH, ¿no? Que era como de este ciclo de programa público, conversatorios y dinámicas que hicimos para hablar de en torno al VIH y el SIDA, ¿no? Entonces, para mí era importante hablar como, pero desde este nuevo esquema de medicación, que las personas que vivimos con VIH tomamos Biktarvy, no todas, pero nos las tomamos diariamente. Entonces, para mí era como representativo usar esa pastilla para que ahí existiera la exposición. Entonces, lo que hice fue partirla y que lo fuéramos atravesando y pues ahí convivía la exposición, ¿no? Y bueno, aquí está como... Bueno, otro de los puntos son las residencias artísticas. Hemos hecho igual muy pocas, no tanto porque a veces el recurso no da. El recurso y el tiempo, ¿no? Colaboramos con Nelson Moraes, no sé si ustedes le conocen, pero si no le conocen, les recomiendo que busquen su trabajo si les interesa. Habla mucho de su hábitat, de su entorno y de vivirse como musha y convivir desde... Él es del Istmo, ¿no? Entonces, para ese mural colaboramos con la Galería José María Velasco ahí en Tepito y fue la intervención en un fotomural en la fachada superior, que hablaba un poco del trabajo del Nelson, ¿no? Este es un poco del montaje, la impresión, y aquí está ya la intervención en el espacio público, ¿no? Y eso es un poco de las imágenes que estuvieron ahí expuestas, ¿no? Y bueno, esta es otra residencia que se hizo con Gato que Pinta. Él es de Tehuantepec, no, de Tehuacán, Puebla. Y hablaba sobre la violencia y de los crímenes de odio pues sí, en la comunidad en la que él habita, ¿no? Entonces hizo un mural en los moretes igual de la Galería José María Velasco, que habla como de esa resignificación, ¿no? Este es como el resultado. Y ahí está ella. Ahí la inauguración. Y bueno, nos vamos a Teomanía. Teomanía era lo de echarse a lo divino, era como estas acciones comunitarias, en el que para cerrar estos dos proyectos que se estaban haciendo a la par, que era Mala, que era como residencias, conversatorios, exposición, y Peligro de Contagio, que era como más enfocado al VIH, y el otro más antirracismo, y los dos se juntaban para convivir en lo que se llamó una posada que se llama Que Vivamos Dignamente, ¿no? Que fue en realidad un encuentro multidisciplinario de convivencia, pues para compartir, bailar, hablar, dialogar, descansar, etc. Y se hicieron varios conversatorios. Bueno, este es un poquito de las fotos del registro. Fue ahí en el CCUT, en el M68. Y el primer conversatorio se llamó Entre lo Indio, lo Negro y lo Preto, que era un poco de... Este existió antes que la exposición. Entonces era como un partir de ahí, ¿no? Entonces se invitó a Jessica Marjan, Micaela Drullar, Dani Lenges, Chanel Damián y Rodolfo Basurta, ¿no? Ahí están ellos. Después hubo otra residencia que se llamaba Rabia Colectiva, que era un micrófono abierto de dos artistas que son Chula Zapata y Locoletti, que ellas son más de la comunidad del Vogue, ¿no? Entonces esta residencia se dividió en dos. Una tenía que ver en el 1 de diciembre en Clínica Condesa se hace un bal, que lo lleva Saúl de León, en el cual era como convivir con esa celebración, el disfrute de vivirse con VIH. Y el segundo momento era en la posada, en el que era el micrófono abierto, en el que como si alguna de ustedes ha participado en un micrófono abierto, pues se comparte cualquier cosa, ¿no? El chiste es tomar y hacer uso de tu propia voz, ¿no? Entonces ese era lo lindo. Entonces Chula Zapata y Locoletti, al ritmo del Vogue y de los beats, pues empezaba como a guiarnos para que cada uno compartiera un poema, lo que pensaba, ¿no? Entonces fue un momento también muy rico y ahí estamos, ¿no? Y bueno, el segundo conversatorio tenía que ver por qué el arte sigue siendo racista, ¿no? Que son como estas preguntas, si ya lo sabemos, ¿qué podemos hacer con eso, no? Como era tratar de cuestionar eso desde la museografía, desde las colecciones del arte, desde el vivirse como artista, Entonces, eran Nelson Morales, Tito, Bruja Prieta y Leche de Virgen, ¿no? Entonces, una foto como del registro.
Y bueno, ya para cerrar, se llamaba una dinámica que se llama Dale, Dale, rompamos la casita blanca, que viene de una canción que es de La Morena Chicamocha, que en el que ella dice que se incendia la casita blanca, ¿no? La casita blanca representa esta metáfora de todo este conocimiento europeo en el que todas nos hemos tragado, es como rompamos esa casita, salgamos de ahí, como vamos, vamos, vamos. Entonces para mí era como muy bonito agarrar esa consigna y ponerle rompamos la casita blanca para hacer este acto de la piñata. Es una tradición como que se entiende como lo mexicano, ¿no? Entonces cuestionando como un poquito eso, pero también se colaboró con un chanter que es Uri Cambujo, en el cual ella lanzaba consignas como antirracistas y pues todos íbamos pegándole a la piñata, ¿no? Como esta forma de... Era como un performance, por decirlo así, ¿no? Ahí está, dale, dale. La vez muy rico. Un desmadre, sí. Bueno, y después hubo esta dinámica que era como compartir el alimento, ¿no? Se trabajó con la mamá de Shan, con Chepina, que ella es cocinera tradicional, en la que hizo tamales, champurrado, y Dani de Pletologías nos apoyó con aguinaldos. Pues simplemente era como ese momento de compartir, dialogar, simplemente disfrutar de la tamalesa, ¿no? Y, que eso es teomanía, ¿no? En realidad. Y para finalizar, pues también trajimos a las musas sonideras, ¿no? Pues para echar cumbia y baile y liberar toda esa energía que se vivió durante todo el proceso y pues divertirnos, ¿no? Disfrutar y celebrar nuestras vidas, que era la consigna de la posada, que vivamos dignamente, ¿no? O sea, como ese momento de sí, pero sí estamos en protesta, sí estamos en la calle, sí estamos en el arte, en el activismo, aquí en la escuela, pero también tenemos derecho a descansar, a disfrutar y a cuidarnos entre nosotras, ¿no? Ese era como prácticamente pues un momento de descanso, ¿no? Porque si ustedes alguna vez han salido a la calle, hecho un cartel, son activistas, saben que es muy cansado y no se habla mucho del cansancio o del desgaste corporal que lleva, ¿no? O sea, que lleva a hacer eso, es muy cansado. Yo, la verdad, me siento muy cansado. Llevo 10 años haciendo esto, ¿no? Entonces, cansado, y es lindo que actualmente se pueda venir a la UASM, y seguramente ya han existido más conversatorios en torno a esto, pero a veces es complicado seguir dialogando con museos, con curadores, con artistas, proceso creativo, el estigma, la escuela, la familia, es muy cansado. Pero bueno, aún así, que vivamos dignamente, ¿no? Y a la par había una intervención en los vidrios del M68 que decía "Amo mi cara de indio", y se lee, pues todos sabemos, ¿no? Muchos de los insultos racistas aquí en México, que son despectivos, es como tienes cara de indio, tienes cara de artesanía, eres prieto, que se mejora la raza. Entonces era jugar con esa palabra, apropiarla e intervenirla, ¿no? Entonces cada uno, lo que le generaba iba escribiendo. Debía haber puesto ya cuando terminó, pero no lo traje. Y con esto finalizo. En realidad tenía aquí unas preguntas que son más para historiadores, pero bueno, las vale. Dice que yo se las haría a ustedes. Dice, ¿cuáles serían las deudas o reparaciones que el sistema del arte tiene hacia nosotras, las disidencias racializadas? ¿Cuál es el papel de la historia del arte en torno al antirracismo? Y sabiendo que el museo es un repertorio de la memoria colonial y el sistema del arte desde sus inicios ha sido y es racista, clasista y propenso a prácticas coloniales, ¿qué debemos hacer con ello, ¿no? Como imagino, para que tal vez ahorita empecemos las preguntas, la discusión, y yo les agradezco, muchas gracias, espero no les haya aburrido y les haya interesado. ¿Sí? ¿Me podrían ayudar con la voz, por favor? Bueno, sí me escuchan también, ¿verdad? Creo que mi voz no necesita micrófono. Creo que ya se dieron cuenta que muchas de estas discusiones, especialmente las personas que estamos en comunicación intercultural y en diversidad cultural, ¿para dónde van? ¿No? No solamente se trata de ver la teoría dentro del aula, sino ver ya pues ejemplos muy específicos o muy claros de todas estas discusiones que hemos estado dando en las aulas y ver cómo se está trabajando con estas discusiones, con estos conceptos, ya en un trabajo muy elaborado y pues ya como lo dijo Mar, pues desde hace más de 10 años, ¿no? Ya lo vemos en espacios museísticos, en espacios culturales,
Y evidentemente una de las cosas que me gusta mucho del trabajo de Mari y de todas las personas que la acompañan, pues tiene que ver con esa interseccionalidad. Y es una de las cosas más brutales de este trabajo porque se trabaja desde el tema de la feminidad, de la masculinidad, del VIH, sobre el tema del antirracismo, sobre el tema comunitario. Entonces, es un trabajo pues que de verdad mis respetos para Mar por todo lo que ha hecho y por los espacios que ha logrado alcanzar, porque hace algunos años esto hubiera sido imposible insertar estos temas. Por eso me parecía muy valioso que estuviera Mar aquí y también le agradezco que se haya dado la oportunidad de convivir con ustedes, porque bueno, ya lo van a ver, lo van a seguir viendo. Le van a ver seguir viendo en distintos museos, en espacios, por la densidad de las discusiones que está dando y por lo imprescindible que es en nuestro país. Entonces, bueno, ya me voy a callar ahora yo y les vamos a dar la palabra a quien tenga preguntas, comentarios. Yo creo que hay mucho que decir sobre este tema. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Betty, por favor. ¿Cómo encuentras espacios en línea para exposición? ¿Cómo encuentras? Pues en realidad, sean físicos o digitales, te los inventas, ¿no? Por ejemplo, tuve que pagar un hosting, ¿no? O sea, tuve que sacar una convocatoria, utilicé el Instagram, Facebook, o sea, me alío de las plataformas ya existentes, diseño una estrategia de redes que tiene que ver con desde el colaborar, desde el, por decir, la imagen, que es una imagen atractiva, que es una imagen con fuerza, y a través de eso se comparte y se invita a la gente, pero creo que lo que más hace que las personas participan es este ímpetu, este hijillo, es esta voluntad de hacer que las cosas sucedan de otra forma, ¿no? Eso es lo lindo para mí del proyecto, más allá de buscar realmente, o sea, todas sí, claro que tal vez deseemos estar, no sé, en el MAM o en un espacio físico o en una plataforma digital con muchos seguidores, pero lo más importante es esta acción colectiva y comunitaria de apropiarse de esos espacios aunque no existan, ¿no? Por ejemplo, pues sí, yo por eso me invité mala, ¿no? Por como estar viendo esta carencia de espacios, digo, pues aquí hay, o sea, como debo, o sea, quiero, ahí, o sea, esta grieta te metes para poder hacer que se soporten todas esas visualidades, ¿no? No sé si te respondí como tal, pero sí. ¿Alguien más? ¿Cuáles han sido los mayores retos que has tenido en todo este camino al momento pues, de expresar artísticamente y enfrentarte pues, a las instituciones que son los museos? Claro. Pues los retos, o sea, uno es el desgaste físico y emocional que les comentaba. Yo igual esto no lo tengo que contar, pero en noviembre, diciembre, cerré estos proyectos, terminé yo muy, muy cansada, ¿no? O sea, algo que a veces no dimensionamos las personas que tenemos esa voluntad, como lo repetía, de hacer las cosas sucedan, a veces damos nuestra vida literalmente porque damos nuestra energía vital para hacer que los proyectos sucedan. Entonces yo terminé estos proyectos con un proceso de desgaste muy fuerte. Después me enfermé y tenía que ver pues sí, vivo con VIH y aparte me intoxiqué con algo y estuve a punto de morir, ¿no? Entonces eso terminó completamente con mi energía vital. Actualmente por eso estoy más descansando. Eso es uno, ¿no? El desgaste. Otro tiene que ver obviamente con el diálogo de las instituciones y que no se te precarice como tal, ¿no? Hacer que nuestro trabajo también sea remunerado, que nuestro trabajo sea tratado dignamente y que esas colaboraciones sean equivalentes, porque tú como institución, pero tú como artista es lo mismo, ¿no? La misma importancia debe existir en esos momentos, pero a veces es más como esta tokenización o llenar espacios, ¿no? Actualmente ya está, hay becas para estos proyectos, ¿no? O sea, a mí me dieron para eso, ¿no? Pero hay gente que sigue ahí, que lleva 2 años un trabajo, entonces eso pues es complicado, no voy a desmeditar el trabajo de las compañeros, pero sí es desgastante como estar en esta búsqueda o en esta recuperación de espacios o en esta, no sé, como en estas alianzas en el que ves que esos espacios se siguen como, ¿sabes? Siguen diciendo no, pero aún así dices sí, ¿no? O sea, como, y si no es ahí, pues lo haces en otro lado. A mí sí me interesa que se hablen en las instituciones, pero a la par porque yo puedo salirme de ahí, ¿no? O sea, Mal es independiente, Muéganos es independiente, voy, echo mi granito, infecto el virus, le contagio, que era como nuestras consignas que tenemos en torno al VIH, contagiamos pues de estas vivencias para que el museo vea, lo infectamos y nos vamos, ¿no? O sea, como
haces lo que quieras, o sea, no le voy a dar seguimiento, no, o sea, si me pagan obviamente lo haría, pero pues no, o sea, como esos espacios, si somos como un poquito amplias, siguen siendo espacios gobernados y el poder sigue recayendo en empresas, en instituciones. O sea, si un día nos podemos saber quién está liderando esos espacios, nos damos cuenta que son las mismas personas, ¿no? Y es muy fuerte, o sea, porque muchos de los espacios que creemos públicos son privados, porque el comité o todo el, ¿cómo se llama? El conjunto de personas que decide que se expone o no, pues sigue teniendo esas prácticas que develan un sistema racista y clasista, ¿no? Más allá de todo lo demás. Jackie. Bueno, mi pregunta es, justo en todo esto, ¿qué tan difícil o cómo te has mantenido en tu esencia, en tus pilares firmes, ¿no? Porque estamos hablando de museos como el Chop o Cumex, ¿no? Arte moderno, sabemos que hay cierta censura, ¿no? No sé si puedes poner lo que quieras o te reprimes un poco. ¿Qué tan difícil es entrar a ese nivel institucional? Sobre todo con ese tema LGBT de la comunidad. Pues, o sea, es complicado. Ahí se me fue. La censura. O sea, ¿cómo lidio con la censura en esos espacios, como podría decirse? Institucionales. Pues ha costado. Ya no es lo mismo hablar actualmente con el pasado, ¿no? Antes eran más, ¿no? Ahora son un sí, tal vez, pero veo que expone. Tuvimos una experiencia hace años con el Metro de la Ciudad de México en el que había organizado una curaduría de temas que hablaban sobre identidades trans, identidades no binarias, VIH, antirracismo, y de las 30 piezas que se iban a exponer, 25 fueron censuradas. Entonces dice, y no, o sea, no tenían que ver con desnudo, o sea, tenían que ver con estos temas de conversación de los que ahorita todas estamos, por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues decidimos ya no seguir con esa exposición, sino más bien hacer un pronunciamiento colectivo de por qué, ¿no? Porque simplemente de un día para otro nos dijeron, no. O sea, ya íbamos a montar, así cuando nos montábamos mañana y hoy nos dicen no. Y dices, pero este trabajo ya lo llevamos platicando hace más de un mes. Y que también tiene que ver con que la gestión cultural no se toma como un trabajo, los tiempos de la gestión son distintos y la gente, o los tiempos del sistema cultural de México también son, como que estás ahí, ¿no? Una después aprende cómo lidiar con eso, pero sí me he enfrentado como a esas censuras, ¿no? A veces una tiene que ser, y que yo ya no, por ejemplo, yo siento que yo ya he cambiado, antes era más contestataria, más como, más, no sé qué, y ahorita ya, no es que me haya como sometido, sino que una se cansa y sabe jugar. Yo digo siempre, yo bailo con el diablo, ¿no? Porque sé cuándo decir sí, sé cuándo decir que no, o sé cuándo decir, ok, bueno, pero ¿qué me ofreces a cambio? ¿No? O sea, como que podemos hacer una expo, le vas a pagar bien a mis artistas, va a haber una recompensa. O sea, como que hay que negociar en esos espacios de institución si queremos que nuestros proyectos sigan avanzando, ¿no? Porque si nos decimos no y seguimos con eso, yo soy de esa como, pues mejor nos vamos más hacia la autonomía, ¿no? Que es parte del proyecto de Morena y que tiene otros espacios, pero cuando trabajamos con instituciones o personas muy en específico, tenemos que aprender a leerlas y saber negociar como en cualquier conversación, ¿no? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por acá y luego por acá. Esos eventos que han realizado, por ejemplo, hay gente pues, de la comunidad, ¿no? Y sabe a qué va, pero la que no, ¿tú ves que tu trabajo sí les impacte o reflexione en ello? Pues, o sea, todo Mala y Morgan está enfocado y es por y para las disidencias sexuales, ¿no? Y comas racializadas. Pero también hay para público interesado, ¿no? Por ejemplo, los talleres como telar de cintura, como de fotografía o de mural, o sea, sí dialogamos con disidencias o heterodisidentes, por decirlo así, que tal vez son personas es que no quiero decir personas cisgénero, pero sí hay personas interesadas y yo no tengo conflicto en eso mientras sea un espacio de convivencia y seguro, mientras se respete y se escuche y se hable de una forma en la que no haya una violencia o se siga en estas prácticas. Eso tratamos porque se supone, bueno, yo trato de que no se encierre solamente colectiva. Al principio de los años sí lo hacía, pero creo que ya estamos en otro momento de la conversación en las que tenemos que ampliar, así como lo que se conoce con la interseccionalidad, tenemos que ampliar y pues converger con cómo es el mundo, cómo es la vida,
somos multiplicidad de identidades y entre ellos las otras identidades. Bueno, la heteronorma, por decirlo así, o no como... Por acá. ¿Cuáles son los obstáculos, bueno, cuáles son tus emociones ante todos estos obstáculos que has tenido y a la vez como todo lo que te has enfrentado? Y también, bueno, lo que nos interesa es saber qué es lo que sigue. O sea, ya has hecho demasiado y siento que laboralmente o emocionalmente, pues, ahora sí que has superado esas metas. Ah. Ahora sí que, ¿cuál es tu meta a futuro? ¿Cuál es tu meta que quisieras cumplir? O sea, ahora sí que formal. Claro, mi meta futuro, pues o sea, como actualmente estoy en un descanso, o sea, estoy más como procesando muchas cosas, me estoy enfocando a mí a cuidar mi cuerpo, como volverle a alimentar bien, como sanarlo, como que mis CD4 estén chidos, no estresarme tanto, como tengo ahorita ese privilegio de poder sostenerme a mí misma para después sostener lo comunitario. Sé que voy a regresar y sé que quiero seguir haciendo estas prácticas que no te puedo, siempre llevo una planeación y para llevar un proyecto soy de las personas más ñoñas que tiene su calendario y los tiempos, ¿no? Pero también soy de las personas que se atreve a imaginarse lo imposible, aunque en un tiempo, si esto tú me lo habías preguntado hace 2 años y esa pregunta alguien la hizo en una dinámica que dijo, sueñen, ¿no? Genérense un proyecto en el que pueda soñar y me di cuenta que hasta los sueños me habían arrebatado. Me di cuenta que yo no podía soñar porque siempre tenía que ver con lo económico, tenía que ver con la falta de espacio y decía, pero siempre había un pero. Y decía yo, pero ¿por qué yo misma me estoy imponiendo esto? Decía, no. Entonces como que era escribir y era inventarse, ¿no? Se llamaba Amapola el proyecto, que era una casa cultural de refugio LGBT en el que funcionara para personas migrantes y para colectividades y en el que hubiera habitaciones, centro cultural, galerías, ¿sabes? O sea, pero esa misma idea de imaginarte y posibilitar lo imposible, me generó un montón de ideas que salen por aquí, ¿no? Y que yo misma las voy estructurando, aunque no sea como ese gran proyecto, ¿no? Ya después dije, no, pues ya lo está haciendo Kenia Cuevas muchísimo mejor, o otras personas, yo por qué lo voy a hacer, más bien hay que ver en qué podemos colaborar, como que yo por eso sé que Muéganos y Mala no es el único proyecto que existe en torno a estos temas, hay un montón, y es más rico como hacer que, o sea, dice mi amiga Shani, el sol es para todas, ¿no? O sea, como así es la vida, como subas, bajas, descansas, ¿no? Y después alguien más va, pero el chiste es que se siga hablando. Ajá. No sé si también te... Por allá, por favor. O sea, esta experiencia, ¿qué para ti qué haría falta más para que se diera más y luego la gente disfrutara de esta acción? Para ti, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que haría falta o qué medios más para poder difundir esta? Mm, Pues supongo que, o sea, si me pongo, digo, bueno, o sea, a todos nos gustaría una campaña publicitaria como las que hay aquí en México, como de partidos políticos, o de que aparezca en el metro, o sea, de que hay ideas, hay un montón, de que se quiera o no se pueda, es distinto, ¿no? O sea, como en México hay muchas formas de posibilitar este diálogo, de que no se permita es distinto, ¿no? O sea, como que el silencio o la imposibilidad tiene nombre, por decir, ¿no? El sistema artístico, el sistema cultural de México, como el Museo de la Ciudad, o sea, hay nombres, ¿no? O sea, pero ideas y formas y estrategias hay un montón, ¿no? Y el arte a veces, diferentes artistas han tratado como de, de llevar a cabo esas estrategias, ¿no? Ponerlos en los buses o donde están donde hacen las carreteras, no me acuerdo cómo se llaman, los escaparates, espectaculares. justo, como, sabes, como que hay estrategias en las que esto pueda hacer una conversión más visible, o sea, las redes sociales, yo siempre trato como de aliarme con muchas personas para que todas fungamos como esa potencia, no sé, voy a decir algo tal vez muy estúpido, pero bueno, no sé, tú tienes 500 seguidores, alguien tiene 1000, tú tienes 10,000, tú sabes, como que nos vamos compartiendo estas redes, no seguidores, sino, ¿sabes? Como ocupar la visibilidad y las estrategias de visibilización que cada una se ha hecho y se ha construido. Y así funcionó al principio Instagram. Yo conocía a muchas de estas personas con las que yo cobro, y unas no las conozco en vivo, pero otras hace años de 2015, 14, 16, en las que compartíamos nuestros trabajos, era muy, ¿sabes? Como, y solo era como, yo hola, tú veo que también trabajas eso, ¿sabes? Pero ahora que como que la conversación fluye más, pues es como muy lindo
aprovechar eso que lo hicimos desde antes, ¿no? O sea, como, no sé tampoco si te respondió, no estoy respondiendo cosas concretas porque siento que... Por allá, por favor. Claro. Y pues... Muchas gracias. Muchas gracias, Nat. ¿Te han llegado a dedicar todo este trabajo, con todo este trabajo, o sea, ya sea como artista por este caso de que tú gestiones este espacio, de que te han llegado a violentar ya sea institución o así, y la otra es, ¿cómo lidias con eso? Porque yo creo que sí te han Pues, o sea, como que ¿cómo se dice? La violencia digital ha existido siempre, sí, claro. También egos entre artistas, entre instituciones, y cuando se trabaja en la calle, pues, la calle habla, ¿no? O sea, como, pero yo también trato de cuidar a las personas con las que colaboro y los lugares que voy, o sea, también soy estratégica. Y también por eso a veces trabajo en espacios en los que al menos la seguridad puede existir o entre nosotras diseñarnos estrategias de cuidado, ¿no? Pero mayoritariamente sí prefiero que sea un espacio en el que esté cuidado y que tal vez lo albergue una institución o ponga algo, ¿no? O sea, sé que en Somos Voces va a estar seguro, ¿no? Sé que en el MAN, a pesar, ahí están los guardias, ¿no? Sé que si vamos insurgentes a hacer una pinta, porque todas estas cosas siempre tienen como salidas colectivas e intervención en el espacio público de sticker, de pintas y así, ¿no? Entonces también es como, no somos tantos, no sé, somos unas 6, 4, 3, y ya no la sabemos, ¿no? Como, oye, si pasa esto, es esto, ¿no? O sea, como corremos para acá, o vamos, o sea, como ya te diseñas estrategias. Es como cuando vas a una marcha, ya te avisan, o al menos se trata como de sacar qué hacer en caso de, ¿no? O sea, como trato de hacer eso, ¿no? ¿Y cómo lidio con eso? Pues con eso, ¿no? En realidad si pasa, pues bueno, digo, bueno, ya, otra vez, ¿no? Pero más bien como que uno va aprendiendo conforme la marcha y cada proyecto tiene soluciones distintas y una de las consignas sí debe ser la seguridad con las personas o los proyectos que haces, ¿no? Por acá, por acá. Ah, no, perdón, estaba Betty primero, después Adriana, Nat y Hadas. Lo mío es hacer un llamamiento, creo que este es un gran ejemplo y un gran momento para que nosotros generemos ideas de quienes estudiamos arte y patrimonio en este plantel para apropiarnos y recuperar nuestros espacios del federalismo ante la circular que se nos mandó de que necesitamos forzosamente pedir permiso para poder exponer arte dentro de nuestra escuela. Es el colmo que sea esa la carrera que nosotros estudiamos, esta es la escuela, el plantel más feo que tenemos. Deberíamos estar generando cosas y precisamente si no podemos romper con lo que está diciendo nuestra institución, ahorita que estamos estudiando no vamos a poder hacerlo. Bien. Gracias, Betty. Y bueno, Bueno, va para ahí. Ahorita que estábamos escuchando a Cecedo,
mucho la atención los adjetivos calificativos que recibías. Ya. Entonces, mi pregunta, eso obviamente a todos en nuestra condición de ser humano, en nuestra dignidad, nos destruye. Ah. Y yo lo que quiero saber, quiero que vayas a ese momento y nos platiques cómo le hiciste para reconstruirte, para fortalecerte mentalmente, para tener esos porqués tan poderosos y poder potencializarte con ese poder que lo hiciste. Claro. Porque es muy inspirador. Muchas gracias. Pues, o sea, lo que yo hice, a mí, a veces digo que yo estaría loca, pero el arte a mí me salvó. Suena muy romántico, pero a mí el arte me permitió hacer un análisis crítico y tener tiempo para reflexionar en torno a mí y las comunidades que yo habito, ¿no? Por eso yo al principio de la charla empecé diciendo, yo soy Marco Yol, vine de tal pueblo, vivo con VIH, soy ¿no? Porque esas cosas, si tú las ves, están en los proyectos, siguen siendo eso, y están en mis imágenes, pero también están en las prácticas comunitarias. Entonces, eso a mí me permite como ir floreciendo, que es estas mariposas floridas que llegan a Chipapalocan para florecerse a sí mismas. Llegamos destruidas. La neta, yo a veces digo, yo soy una persona rota, pero eso no me ha permitido flaquear. Tal vez sí, y ahorita te lo cuento, pero si yo me hago como una recapitulación de mi vida, he tenido momentos muy tristes, muy fuertes, el diagnóstico, esto que les digo que casi pierdo la vida, o sea, un montón. Pero a veces, hace poco tuve una entrevista que me decían, ¿tú te consideras rebelde? Y yo le dije, yo no me considero rebelde, más bien yo me considero una persona con una fuerza de voluntad muy grande. Y esa fuerza de voluntad grande me ha permitido seguir aquí hablando con todos ustedes, ¿no? Pero no solo por verme a mí, sino porque sé que no soy la única persona rota en este mundo, ¿no? Y para mí algo que nunca lo voy a entender, pero y que me llena mucho, y que también suena muy poético, muy, ¿cómo se dice?, romántico, son las prácticas comunitarias. O sea, a mí me apasiona, May lo sabe, ¿no? A veces una se desgasta, se lo digo, o sea, como pierde más de lo que gana, pero a veces ves que esos resultados florecen más cuando pensaste que no. Entonces, como que eso es lo que a mí me ha permitido seguir contando esto, ¿no? O sea, como venir aquí y darme el tiempo y parar y dialogar con todas ustedes, ¿no? Que seguro cada una tendrá sus propias heridas, sus propias sanaciones, sus propias formas de traducir todo ese dolor o toda esa alegría o todo ese disfrute, y que también tiene que ver con la familia elegida y la familia sanguínea en la cual yo pertenezco, ¿no? Como que sí nos sostenemos varias, o sea, como pues tenemos grupos de WhatsApp, nos apapachamos, o sea, como que sí hay pues un apoyo colectivo en la fuerza, es que te digo, pues tal vez no tengo la palabra exacta, pero la fuerza de la familia, de la amistad, del amor, o sea, un montón de cosas, pero que es cuando le quitamos lo romántico, vemos como la potencia que tienen esos espacios, ¿no? Porque te están sosteniendo en un mundo que es insostenible, ¿no? Todos sabemos ciertas cosas, ¿no? Ajá, justo, pero esos pequeños como, no sé, espacios existentes o que tú te generas como hacen que esa fuerza de voluntad o ese hijillo, que es como esta voluntad, como sobreviva, ¿no? A pesar de que sabemos que saliendo a la calle nos pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? O sea, no sabes. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Muchas gracias. Nat, por favor. Tengo varias preguntas. Justamente con eso que ella pasó. Bueno, yo venía escuchando la conferencia por el live. Y justamente también me tocó ver esa parte que decías como de cómo te nombraban. A mí me da como mucha pues, curiosidad cómo la banda resignifica, ¿no? Porque justamente como mencionabas, ¿no? Me pegó mucho esa parte que dices, pues todos crecimos, pues somos inmersos en esta sociedad, ¿no? Que es patriarcal, que es misógina, que es homofóbica, que es todo, ¿no? Que no te permite nada, ¿no? Entonces es como, ¿cómo ha sido para ti resignificar? No sé, digo, cada persona como que tenía formas diferentes, y cómo ha sido encontrarse en hacerlo en colectivo. Me imagino que pues, uno se siente perdida, ¿no? Y es como, buscas, estudias, te das cuenta que ahora sí que la culpa no es tuya, es del sistema y tal, ¿no? Y pues tú intentas resignificar, ¿no? Que si terapia o si arte o de muchas maneras, pero ¿cómo fue el proceso para ti también como pasar a lo colectivo? O sea, ¿qué tanto te impactó? ¿Por qué resaltarías que es esa importancia como del colectivo y esos acompañamientos? Claro.
Pues si me enfoco en lo colectivo es como darte cuenta que no estás sola, ¿no? O sea, que no soy la única persona que vive con VIH, o no soy la única persona que le dijeron indio, o hueles feo, ¿no? Hueles a pueblo, o qué haces aquí, ¿sabes? No. O sea, a todos nos ha pasado eso, y por eso práctica de este juramento era como tratar de llevar esas palabras a la sanación, ¿no? De nombrar en la voz para traducirlo en esto que es el eco de las ondas, que nos llega a todas y decir, claro, ¿no? O sea, como se repite, es como este eco, ¿no? Como de sidosas, 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 sidosas. Entonces sabemos un montón de sidosas, ¿no? Sabemos un montón de esas cosas. Entonces, esos talleres son eso, esas prácticas son eso, es un unisono, es una reverberación de un montón de sidosas que tratan de sanar, ¿no? Que tratan de juntarse, un montón de prietas, un montón de indias, un montón de negras, que se juntan y hablamos como de estas vivencias, pero una vez después de la sanación, vamos a la potencia, ¿no? La potencia de la creación y tratar de fracturar esas narrativas a través de todo primero es romper el silencio. No, bueno, primero es juntarte con tus amigas y decir, no estoy sola. Después es romper y fracturar, no, un análisis crítico a través de estas vivencias que te das cuenta que no son individuales, sino tienen que ver con una estructura colonial que es colectivizada, ¿no? O que nos hacen marginalizadas, que nos ¿sabes? ¿No? Y después ya viene esta otra, una respuesta a esas prácticas. ¿Tú cómo te imaginas que podrías diseñar, o cómo con tu arte, o cómo con tu palabra, o cómo con tu movimiento? ¿Sabes? Como que cada una tiene esa potencia de la creatividad que no todo tiene que ver con arte. O sea, yo lo llamo arte porque para mí es importante, pero en realidad tiene que ver con estos procesos creativos de imaginarnos estrategias para contrarrestar esas narrativas, o esos sistemas, o esas acciones, o esas palabras, ¿no? O sea, tiene que ver más como... Cuando eso entonces te das cuenta de la potencia de lo comunitario, ¿no? Y por eso sigo haciendo como lo comunitario. Y en ese sentido que mencionas como los problemas que afectas para contrarrestar, mencionabas que también siempre, bueno, tus talleres tienen una salida como artística, ¿no? O sea, porque usan a poner stickers, pintas, o así, ¿cómo fue que llegaste a la conclusión de que sí se necesita como crear, o sea, sin generar algo de lo que se está aprendiendo, como para que cuaje, ¿no? Así lo interpreto yo, pero... Claro. Pues en realidad porque yo vengo de una educación artística, ¿no? O sea, como, y es como, y puede ser muy básico, pero es como artista, exposición. Entonces era como acompañamiento colectivo. Yo veo la potencia en la creatividad, y una forma de también, que es parte de los objetivos de Mala, es como nosotras nos estamos generando nuestros propios archivos, nuestra propia memoria, y estamos, ¿cómo se dice? Estamos compartiendo y estamos haciendo presencia de que nosotras también somos capaces de crear cultura y procesos creativos, cuando muchas veces te ha dicho que no. Entonces como que se va generando este archivo, 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 y exposición, y te das cuenta, y todo junto dices, ay, o sea, si tú ves las exposiciones pasadas, o tú vas a cualquier exposición que tenga que ver como con una curaduría en torno a la disidencia sexual, estos temas, pues convergen esto, ¿no? Tu exposición para mí es una forma de presentar algo que tiene que ver con la individualidad y la colectividad y la resignificación, y bueno, dependiendo la curaduría. A Kadasa y Anaí, por favor. ¿Nos podrías contar un poco sobre experiencias gratificantes que te hayas llevado, que hayas experimentado al trabajar pues con estas disidencias y pues sí, ¿no? Dentro de estos proyectos que tienes. Pues experiencias, pues es que cada una, o sea, como... O sea, cada una tiene su propia lucha, ¿no? Pero dentro Claro. de esas luchas hay un momento en el colectivo que empieza como a florecer otra vez, ¿no? O sea, y empieza, es un proceso en el cual a lo mejor inicias rote, pero hay una evolución, ¿no? Y es a eso como que va mi pregunta, o sea, Sí, o sea, pues, bueno, cuando, tal vez no sea necesario, pero bueno, o sea, como... Pareciera que muchos de estos proyectos son a través de la revictimización, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la fuerza de la fractura o de la herida para que se florezca, o para que el entendimiento, una conversación que no solo tiene que ver con estos sentimientos desagradables, sino tiene que ver con estas deudas o estas vertientes que lastiman a cuerpos, que nosotras somos esa carne o ese cuerpo que ejemplifica esas acciones colectivas de racismo, clasismo, etc., ¿no? Pero yo sí soy de esa idea de dejar esos como palabras que simplemente te siguen dañando,
pero muchas de las acciones que a mí me han ratificado es que justamente después de estos pequeños núcleos o procesos, la gente sigue potenciando su creatividad y se siguen viendo y siguen armando exposiciones y se sigue hablando. O sea, como es justo esto, son como pequeños virus que te contagian y de repente, ¿sabes? Como que es, si hubiera, como si cuando un mosquito te pica, tienes una ronchita aquí, de repente tienes otra y así va picando y infectando a todos los demás. Eso para mí son como las experiencias más rectificantes de que esto se replica. Y si tú, se te ocurrió, lo hiciste, no lo sé, lo estudiaste, sacaste la convocatoria, pero se replica, se replica, se replica. O sea, eso es lo, para mí, como lo más gratificante en un entorno comunitario, ¿no? Como el derecho de réplica y que cada uno se ingenia sus estrategias, ¿no? Gracias, Cabeza. Anaí, por favor. Bueno, yo me he estado dando cuenta de muchas cosas que han estado sucediendo sobre las residencias que también llegan a ser clásicas y llegan a ser hegemónicas. Entonces, esto lo vemos más en las marchas y los días como conmemorativos, ¿no? Claro. También hago activismo, pero a mí me gustaría saber cómo tú ves esta parte, cómo tú tratas de no recaer en eso, porque también tenemos pues otros grupos más vulnerables que tal vez necesitamos estos proyectos, ¿no? Y sin embargo seguimos como en las líneas del MAM, en las líneas como de instituciones para pues incluso residencias hegemónicas. Yo las sigo viendo de esa manera. Entonces a mí me gustaría saber tú cómo haces o si te has preguntado o si han hecho ese tipo de cuestionamientos hacia estas prácticas que también se han estado pues clasificando, ¿no? Hacia lo clasista prácticamente. Claro, pues, bueno, no sé si voy a responder tu pregunta, pero mucho de lo que yo les compartí ni es, ¿cómo se dice? Ni es la norma ni es un manual para hacerlo, ¿no? O sea, como que cada una tiene sus formas y tampoco es la respuesta. Esa fue la respuesta a mí y de otras personas que tuvimos una acción en torno al contexto y lo que se nos ocurrió. También yo soy consciente de que no es un abanico en el que caben todas porque son temas muy específicos. No, yo no soy esa persona al menos que incluya a todos. O sea, más bien esos temas son y si alguien cabe, chido. Pero no me voy, porque esos no son mis luchas o lo que me interesa. Yo sí habrá personas que están un poquito más marginalizadas, pero pues no es mi lucha, yo no voy a hablar por ellas. O sea, como que podemos dialogar o abrazar o ingeniarnos una estrategia, pero a menos a mí mi interés no es abarcar todo, porque creo que habrá quien lo haga y habrá quien sí, pero al menos yo no. En torno a los museos, yo sí soy de la vieja escuela tal vez, en las que sí existe esta autonomía, como ellos son mala, pero también es la importancia de hacer presencia en las instituciones culturales, por lo mismo de que para mí hay una deuda muy grande en torno, entonces para mí mi presencia es recordarles eso, ¿no? La presencia de alguien más es hacer presente de que está, ¿no? Tú estás, porque pues así simplemente es como se me ha ideado, pero habrá más salidas, ¿no? O sea, como que habrá quien sí sea totalmente autónomo, autogestivo, así. Pero al menos yo trato de llevar estas dos líneas a la par, ¿no? Como la autogestión, pero también las alianzas institucionales y culturales, porque siento que ahí tienen un poquito más de potencia en torno a lo que yo quiero lograr, ¿no? Que es que en ciertos museos hable de esto, ¿no? Que se les pague bien a estos artistas, ¿no? Que se hable, o sea, esta cura, pero porque son los objetivos del proyecto. Bueno, vamos a dar ya una última participación porque ya nos estamos saliendo del tiempo. Entonces, bueno, acá Héctor también. Y bueno, dos últimas y ya con eso cerramos porque pues, el espacio, recuerden que pues es utilizado por distintas actividades. Entonces, la compañera y Héctor, cerramos. Es que a lo largo de nuestras participaciones me di cuenta que el juramento fue una herramienta muy exitosa para la mediación e integración de nosotros como proyecto. Entonces quería saber cómo lo conociste, si me puedes repetir cómo se llama la autora o el autor y dónde lo puedes comprar. Claro. La poetisa se llama Yolanda Arroyo. No es una acción similar, pero no, las consignas son totalmente distintas. Esa tiene que ver como con una experiencia, pero está basado en
su poema, en realidad es su poema y no me recuerdo ahorita cómo está el libro, se los puedo pasar a May que se los pase. Y estas herramientas tienen que ver porque muchas de las acciones y conversatorios, yo mucha parte de anteriormente cuando estudiaba en la FAT, también estudié expresión corporal y estuve en teatro, y esas herramientas de interactividad, de grupo, ¿sabe? Mediación corporal, para mí son importantes porque pues han sido parte de mi trayectoria y he aprendido esas herramientas para utilizarlas en estos tipos de diálogos porque siento que tienen una fuerza grande, ¿no? O sea, y no sé, esa es mi respuesta. Sí. Héctor, por favor. Son dos, ¿a quién va dirigido tu arte y quién lo consume? Y la otra sería una pregunta más filosófica o estética, si tu vida ha sido una obra de arte desde la visión de Nietzsche, que lo lleva ¿Cuál es la al visión de Nietzsche? trágico, ajá, de Filos por Nietzsche. Pero ¿cuál es su la visión? visión? Ajá, o sea, que lo lleva a la tragedia, Ah, ok. a la soledad, Ah. a sufrir y a llorar. O sea, Ah. si cumple esos conceptos, esas prácticas, y si tu vida ha sido una obra de Ah. Pues siento que mi vida no es una obra de arte, siento que hay muchas formas de vivir y tal vez el arte de vivir, que también ese es un libro, ¿no? Que tiene que ver con la Toltecayot, que la Toltecayot es lo que en náhuatl se llama el arte de vivir, ¿no? O sea, como que son prácticas comunitarias que te van dirigiendo tu forma de existencia, ¿no? Que tiene que ver con esa cosmovisión. Yo sí soy practicante de la Toltecayot, porque mucha de mi trayectoria viene de la ascendencia en náhuatl, entonces yo trato como de palparme de eso. Sí, yo también por eso cuando la compañera, no recuerdo si fue ella, le dije como que no me gusta la revictimización. Tal vez pareciera que hablamos de eso, pero siento que también es importante hacer hincapié en esas emociones. Como hay emociones negativas, también hay emociones positivas, pero en realidad la positividad y la negatividad, nosotros les damos ese poder, ¿no? O sea, más bien es como cambiarle el modo, y por eso decía, como desde la herida, desde el llorar, si tú lo quieres llamar, también yo veo una potencia, pero no estancarse en ese sentimiento, ¿no? Sino simplemente ver la fuerza de lo colectivo y lo comunitario, que desconozco lo que Nietzsche quería decir, la verdad ya ni me acuerdo, pero al menos yo sí uso como ese sentimiento de enojo, de furia, de gestionar, ¿no? Y si te vas, o sea, como si hay, por ejemplo, ¿cómo se llama esta poetisa afroestadounidense que hablaba de gestionar la ira? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, habla como de esa potencia de lo colectivo en torno a la rabia, ¿no? A gestionar tus emociones para que después de eso respires, fluyas y regreses como esta onda, ¿no? Como, pero, por ejemplo, cuando vives con un diagnóstico, te juntas con alguien y te das cuenta y lo hablas, lo haces, lo verbalizas, se rompe ese sentimiento, ese nudo que tenías de no enfrentarlo, ¿no? Entonces, como si para alguien eso es llorar, sentirse mal, para otra persona eso es una potencia, romper un llanto, romper un silencio y contrarrestar porque ya no me estoy sintiendo mal, ya lo estoy hablando, lo estoy compartiendo con ustedes. Ahora veo la fuerza en mí que hay como en todas ustedes para poder hacer este tipo de proyectos. No sé si te respondí. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero compartirles algunas palabras, frases que me quedo con para que también nos las llevemos como parte de la reflexión, si es que de alguna manera les interesa también a ustedes esto que voy a comentar. La importancia de la negociación dentro del trabajo cultural, ¿no? La necesidad de generar redes, el problema de las violencias a las que nos confrontamos dentro del proceso artístico y de la gestión cultural, la necesidad de la solidaridad, el problema de la censura, la necesidad de generar estrategias de gestión muy específicas y concretas dependiendo del contexto de lucha desde donde se está trabajando, la importancia de la apropiación del espacio público, entender también que el arte es una herramienta política para la lucha de las distintas comunidades, la necesidad de seguir conversando, ¿no? Y de entender que hay otros procesos de aprendizaje, no solamente las lecturas, no solamente la revisión filosófica, teórica, densa, sino recordar que la conversación también es un espacio pedagógico. La necesidad de salir de este academicismo, ¿no? Nos lo ponía acá por el problema de la historia del arte. La importancia de la lucha colectiva,
entender también el arte como una posibilidad de la salvación, ¿no? Que algo que decía por acá Mar. El trabajo cultural y artístico y por supuesto las problemáticas que implica insertarse en este trabajo. La importancia de tomar en cuenta nuestras emociones y la afectividad, ¿no? Porque de repente pareciera que solamente somos máquinas que están generando planeaciones y cronogramas y estrategias, etcétera. La crítica a la historia del arte, una reflexión en torno a su quehacer. La importancia de seguir cuestionando estas estructuras coloniales, raciales, clasistas, etcétera. La importancia también del trabajo comunitario dentro de las artes. Me encantó algo que insistió Mar, que era, o sea, cómo viralizamos e infectamos nuestras luchas, ¿no? Dentro de estos espacios institucionales. La lucha por los espacios, la cultura y las artes como lugares de disputa y confrontación. Y finalmente, que la gestión cultural, la promoción cultural, la mediación, implica también gestionar nuestras emociones, ¿no? Eso me lo llevo yo de tarea. Y pues bueno, le quiero agradecer pues primero a Jess y a Alfredo que han estado acompañándonos. Muchas gracias. Les pido un aplauso porque especialmente a las personas que somos profesores de asignatura, los procesos de gestión institucional son muy complicados y si no fuera por el apoyo de Jess y de Alfredo y del servicio social que la acompaña, sería muy complicado poder estar aquí con ustedes. Pues también, por supuesto y evidentemente, un agradecimiento a Mar, porque parte de este proceso de viralizar y de infectarles a ustedes con estas reflexiones, no pues son estos espacios académicos y pues finalmente entregar la constancia a Mar por parte de el área de difusión cultural de la UACM. Ay, gracias. Y pues nada, nos seguimos viendo, todavía esto no se acaba, faltan más conversatorios. Seguimos con las siguientes sesiones que van a ser también a las 11:30 aquí los viernes. Nos faltan todavía otros 4 ponentes, entonces pues aquí le estaríamos viendo. Yo sé que pareciera que está muy implicado con el tema de diversidad sexual o con los temas de género en estas primeras 3 sesiones, pero nos parece importante, como lo dije en un momento, o sea, que la interculturalidad no solamente está vinculada con comunidades indígenas, ¿no? Porque es una desafortunada visión que se ha tenido históricamente, por eso es importante que hablemos de género, feminismo, raza, lenguas, entonces todas estas otras discusiones y disputas las vamos a estar viendo, y de hecho, bueno, me hubiera encantado meter una de religión, pero bueno. La tenemos. Si Jess nos da permiso y si se puede gestionar nuevamente, voy a invitar a la doctora Cristina Mazariegos, que tiene un trabajo increíble sobre el tema de feminismo, religión, disidencias. Entonces, bueno, si Jess nos da permiso y si ustedes quieren también, tendríamos una sesión más, porque el tema de la religión es algo que también está ahí dentro de esta disputa sobre la interculturalidad. Pues bueno, muchas gracias, Mar, y pues ya.